En el mundo del crimen organizado, sobrevivir significa ser intocable. Desde la mansión fortificada de Paul Castellano hasta los carros blindados de Al Capone y los sofisticados guardaespaldas de Carmine Galante, esta es una inmersión profunda en las descabelladas estrategias de seguridad que utilizan los jefes de la mafia para ir un paso por delante de la muerte y las fuerzas del orden. Empezando por Matteo Messina Denaro. Cuando hablamos de jefes de la mafia, pocos nombres han logrado permanecer tan esquivos como el de Matteo Messina Denaro, el jefe de la mafia siciliana que convirtió el arte de desaparecer en una forma de arte. Conocido por el escalofriante apodo de Diabolic, fue una figura clave de la Cosa Nostra y estuvo vinculado a numerosos asesinatos y atentados con bombas, lo que lo convirtió en uno de los hombres más buscados del planeta durante más de 3 décadas. Lo que hacía que las medidas de seguridad de Denaro fueran tan extraordinarias no era solo su eficacia, sino su absoluta audacia y el nivel de disciplina que requerían. Este hombre no solo se escondía, sino que se convirtió en un fantasma, una leyenda que se susurraba en los bajos fondos del crimen, mientras las fuerzas del orden de todo el mundo buscaban desesperadamente cualquier rastro de su existencia. Durante años, evadió la captura moviéndose constantemente entre escondites, confiando en una red de socios leales y familiares que le proporcionaban refugio, comida y comunicación. Lo que lo hizo posible fue la magistral explotación por parte de Denaro de la regla más sagrada de la mafia: la omertá, el código del silencio. Aprovechó el estricto código de silencio de la mafia, asegurándose de que ni siquiera sus allegados traicionaran su paradero. Uno de los aspectos más destacables de la estrategia de seguridad de Denaro fue su rechazo total a la tecnología moderna. En una época en la que la mayoría de los delincuentes cometen errores a través de las comunicaciones digitales, Denaro evitó los teléfonos celulares y se valió de notas escritas a mano llamadas pizzini para comunicarse, minimizando así el riesgo de rastreo electrónico. Antes de Denaro, otro jefe fingió estar loco para evitar ser capturado. Vincent Gigante. Si Matteo Messina Denaro era un fantasma, Vincent Gigante era un maestro intérprete en el escenario más extraño del mundo. Jefe de la familia mafiosa genovese en Nueva York entre los años 80 y 90, Gigante era conocido por evadir la justicia mediante una elaborada actuación de locura. Su táctica más infame era fingir estar mentalmente inestable, deambular por las calles de Greenwich Village en bata y pantuflas, murmurando para sí mismo. No se trataba de un comportamiento loco aleatorio, sino de una actuación cuidadosamente calculada para crear una duda razonable sobre su competencia mental para ser juzgado. Cada paso arrastrado, cada murmullo, cada gesto aparentemente aleatorio formaba parte de una actuación que requería una disciplina y una planificación increíbles para mantenerla. La genialidad de la estrategia de Gigante iba mucho más allá de sus actuaciones públicas. Como jefe, Gigante operaba a través de intermediarios y rara vez daba órdenes directas. De esta manera, creaba múltiples capas de aislamiento entre él y cualquier actividad delictiva. Así, cuando los agentes del FBI finalmente intentaron construir casos en su contra, se encontraron persiguiendo sombras y rumores en lugar de pruebas directas. El funcionamiento interno de la red de seguridad de Gigante era igualmente impresionante. Confiaba en un pequeño grupo de socios ferozmente leales, incluidos sus hermanos, para gestionar las operaciones, lo que reducía el riesgo de traición. Este círculo tan unido conocía la verdad sobre su estado mental, pero estaban obligados por la lealtad, el miedo y el conocimiento de que la libertad de su jefe dependía de mantener esa ilusión. Sin duda, los juegos psicológicos de Vincent Gigante eran astutos, pero pocos jefes igualaban el lujo y la arrogancia de este siguiente jefe de la mafia. Paul Castellano. Mientras que algunos jefes de la mafia confiaban en el sigilo y el engaño, Paul Castellano eligió un camino completamente diferente. Si no puedes esconderte de tus enemigos, asegúrate de que no puedan alcanzarte. Castellano, que en su día fue jefe de la familia mafiosa Gambino, era conocido por su perspicacia para los negocios. Dirigía la familia como si fuera una empresa, aunque su enfoque de la seguridad personal se asemejaba más al de un señor medieval que protegía su castillo. La pieza central de la estrategia de seguridad de Castellano era su increíble residencia de Staten Island, un monumento a la paranoia y la riqueza que enviaba un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Castellano vivía en una mansión de 17 habitaciones diseñada para parecerse a la Casa Blanca, con altos muros, puertas de seguridad y sistemas de vigilancia. No era solo una casa.
Era una fortaleza diseñada para mantener al mundo a raya y proyectar una imagen de poder e intocabilidad. Ahora bien, aunque este aspecto puede fascinar a cualquiera, el impresionante exterior de la mansión es solo el comienzo de la elaborada estrategia de seguridad de Castellano. Cada aspecto de su vida cotidiana estaba cuidadosamente coreografiado para minimizar los riesgos y maximizar la protección. Contrató a un equipo de guardaespaldas armados para que patrullasen su propiedad y le acompañasen a todas partes. Esto creó un perímetro de seguridad móvil que se desplazaba con él como una burbuja protectora. Castellano también limitó el acceso a su círculo más cercano, celebrando reuniones en lugares seguros y investigando cuidadosamente a sus socios para evitar la infiltración de informantes o rivales. Este cuidadoso control de la información y el acceso creó múltiples capas de protección alrededor de sus operaciones y de su persona. La elección de Castellano de empresas criminales también reflejaba su mentalidad preocupada por la seguridad. Al dirigir a la familia Gambino hacia delitos más seguros, como el lavado de dinero y la extorsión, Castellano redujo la exposición a conflictos violentos que podrían requerir una mayor seguridad. Entendía que cuanto más violentos y llamativos son los delitos, más enemigos se ganan y más atención se atrae de las fuerzas del orden. Aunque Castellano acabó siendo asesinado a tiros a la salida de un restaurante de Manhattan en 1985, las medidas de seguridad que había puesto en marcha demostraron que realmente entendía el juego. Mientras que Paul Castellano creía en el control a través de los negocios, el siguiente jefe de la mafia creía en el control a través del miedo. Al Capone. Ningún análisis sobre las medidas de seguridad de la mafia estaría completo sin mencionar al legendario Al Capone, cuyo enfoque en materia de protección ayudó a definir la forma en que los jefes del crimen organizado pensarían sobre la seguridad personal durante generaciones. El infame jefe de la Chicago Outfit fue uno de los mafiosos más poderosos y temidos de la historia de Estados Unidos, controlando un vasto imperio criminal que lo hizo increíblemente rico y, al mismo tiempo, increíblemente vulnerable a los ataques. Lo que diferenciaba a Capone de muchos de sus contemporáneos era su disposición a adoptar nuevas tecnologías y adaptarlas a sus necesidades de seguridad. Capone utilizaba vehículos blindados fabricados a medida, como un Cadillac de 1928, equipado con cristales antibalas y blindaje de acero, para protegerse de los ataques de bandas rivales. No se trataba solo de tener un buen coche. Se trataba de una protección de grado militar, adaptada para uso civil, una fortaleza móvil que le permitía moverse por territorio hostil mientras permanecía relativamente a salvo de las ametralladoras y los rifles de alta potencia. Además de sus autos blindados, Capone también estaba constantemente rodeado de fieles secuaces, entre ellos su confiable sicario y guardaespaldas, Tony Accardo, que velaba por su seguridad durante sus apariciones públicas. El alcance de la red de seguridad de Capone era realmente impresionante por su complejidad y alcance. Mantenía múltiples refugios seguros en todo Chicago, lo que le permitía desplazarse con frecuencia y evitar ser detectado por las fuerzas del orden o sus rivales. Según se informa, también se infiltró en el sistema de seguridad trabajando con los responsables de la misma, creando una red de protección que le hizo prácticamente intocable durante años. Esta red de corrupción fue quizás su activo de seguridad más valioso, ya que le proporcionaba avisos de amenazas y garantizaba que, incluso cuando fuera arrestado, las consecuencias fueran manejables. El violento reinado de Al Capone dejó un legado de infamia, pero en Sicilia, otro jefe de la mafia estaba construyendo en silencio una red tan secreta que algunos lo llamaban el Tractor. Bernardo Provenzano. En el mundo de los fugitivos de la mafia, Bernardo Provenzano ostenta un récord que quizá nunca se supere. 38 años huido, lo que le ha valido la distinción de ser el fugitivo que más tiempo ha logrado evadir a las fuerzas del orden en la historia criminal moderna. Bernardo fue un jefe de la mafia siciliana que dirigió la Cosa Nostra tras la detención de Salvatore Riina en 1993 hasta su captura en 2006. Transformó el arte de desaparecer en una lección magistral de seguridad operativa y autodisciplina. Lo que hizo tan notable el enfoque de Bernardo fue su rechazo total al estilo de vida ostentoso y llamativo, al que muchos jefes del crimen no podían resistirse. Mientras que otros líderes de la mafia se rodeaban de lujo y ostentación, Bernardo eligió el camino del minimalismo absoluto y la invisibilidad. Vivía en granjas aisladas.
También elegía lugares específicamente por su lejanía y la dificultad que tendrían las fuerzas del orden para acceder a ellos. La genialidad de la estrategia de Bernardo radicaba en su comprensión de que, en el mundo moderno, la comunicación es a menudo lo que acaba con los delincuentes. Al igual que Denaro, Bernardo utilizaba notas escritas a mano para dar órdenes, evitando las llamadas telefónicas o las comunicaciones electrónicas que pudieran ser interceptadas. Estos pequeños trozos de papel se convirtieron en su principal herramienta para mantener el control sobre una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, sin dejar de estar completamente fuera del radar. Además de evitar la tecnología, Bernardo también limitaba al mínimo el contacto directo con sus socios, confiando en una pequeña red de personas de total confianza para transmitir mensajes y gestionar las operaciones diarias. Esta estrategia creó múltiples capas de aislamiento entre él y cualquier persona que pudiera verse comprometida por las fuerzas del orden o tentada a traicionarlo a cambio de dinero o de una reducción de la pena. La longevidad del éxito de Bernardo como jefe de la mafia demuestra la increíble eficacia de su estrategia de seguridad. Permaneció sin ser detectado durante casi 4 décadas, a pesar de ser uno de los hombres más buscados de Italia. Si bien los métodos de Bernardo eran secretos, el siguiente jefe de la mafia volvió a ser el centro de atención. John Gotti. John Gotti representa una fascinante paradoja en el mundo de la seguridad de la mafia. Era un jefe del crimen que encontró protección no en esconderse, sino en volverse tan visible y carismático que atacarlo crearía más problemas de los que resolvería. El jefe de la familia criminal Gambino, en la década de 1980, era conocido como el Dapper Don, por su estilo extravagante, y como el Teflon Don, por su habilidad para evitar condenas. La principal estrategia de seguridad de Gotti era contraria a todo lo que sugería la sabiduría tradicional del crimen organizado, ya que, en lugar de evitar llamar la atención, la buscaba. Su estilo de vida llamativo, que incluía apariciones en los medios de comunicación y trajes ostentosos, creó una imagen pública que hacía que los ataques fueran arriesgados debido al escrutinio del público y de las fuerzas del orden. Al convertirse en un criminal famoso, se transformó en alguien demasiado famoso como para matarlo discretamente. Gotti comprendió que, al convertirse en el favorito de los medios de comunicación y cultivar relaciones con los periodistas, estaba creando un escudo protector de atención pública que convertiría cualquier atentado contra su vida en una noticia de gran repercusión que acarrearía una presión indeseada sobre quien ordenara el golpe. En todo momento, Gotti se rodeó de un círculo íntimo de leales, entre los que se encontraba el subjefe, Sammy Gravano. Este grupo de socios se encargaba de la seguridad y ejecutaba las órdenes, minimizando su exposición directa al riesgo y asegurándose de que tuviera gente de confianza, vigilando sus espaldas en todo momento. Además de su estricta seguridad, los aspectos operativos de la seguridad de Gotti eran igualmente sofisticados. Llevaba a cabo sus negocios en entornos seguros y controlados, como los clubes sociales de Little Italy, que estaban fuertemente vigilados y eran difíciles de infiltrar para los extraños. Estos lugares se convirtieron en una extensión de su estrategia de seguridad, lugares donde podía reunirse con sus socios y hacer negocios sabiendo que todas las personas presentes en la sala habían sido cuidadosamente seleccionadas. Aunque Gotti fue finalmente capturado, su caída no se debió a factores externos, sino a la traición de uno de sus socios más cercanos. Mientras John Gotti abrazaba la fama, este siguiente jefe de la mafia gobernaba el mundo subterráneo siciliano con terror. Salvatore Riina. Salvatore Riina se ganó el apodo de La Bestia por su combinación de violencia despiadada y medidas de seguridad tan brutales como eficaces. Como jefe de la facción Corleonesi de la mafia siciliana, que lideró la Cosa Nostra durante su periodo más violento en los años 80 y principios de los 90, Riina entendía el control. Sabía que, a veces, la mejor defensa es un ataque tan aterrador que disuade a cualquiera de siquiera pensar en desafiarte. El enfoque de Riina en materia de seguridad se basaba en el terror absoluto. Fue responsable de ordenar los asesinatos de los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. Estos ataques fueron tan descarados e impactantes que cambiaron radicalmente la forma en que las fuerzas del orden abordaban la amenaza de la mafia. No fueron solo asesinatos, sino declaraciones públicas de que nadie estaba a salvo de su alcance. Las medidas de seguridad operativa que permitieron a Riina permanecer fugitivo durante más de 20 años eran muy sofisticadas para su época. Vivió como un fugitivo, evadiendo la captura al residir en apartamentos ocultos y refugios rurales en Sicilia, mudándose a menudo para evitar ser detectado. Además de sus medidas de seguridad operativa,
La seguridad de las comunicaciones de Riina era igualmente impresionante por su simplicidad y eficacia. Utilizaba mensajes codificados e intermediarios para comunicarse, evitando el contacto directo que pudiera ser interceptado por las escuchas telefónicas de las fuerzas del orden. Este sistema le permitía mantener el control sobre complejas operaciones delictivas, al tiempo que garantizaba que nunca hubiera pruebas directas que lo vincularan con delitos específicos. Antes de la brutalidad de Riina, hubo otro jefe que fue el artífice de la mafia estadounidense: Charles Luciano. El enfoque de Charles Luciano respecto a la seguridad fue revolucionario en cuanto a su alcance y visión, ya que no solo se centraba en protegerse a sí mismo, sino en crear todo un sistema que redujera la probabilidad de que la violencia y el caos amenazaran a cualquier líder del crimen organizado. Nacido como Salvatore Lucania, Luciano fue una figura fundamental en la configuración de la mafia estadounidense moderna, al establecer las 5 familias y la comisión en 1931. Esta medida aportó estructura al crimen organizado de una manera que cambió fundamentalmente la forma en que las organizaciones criminales concebían tanto los negocios como la seguridad. La genialidad de la estrategia de seguridad de Luciano radicaba en su comprensión de que las mayores amenazas para los líderes del crimen organizado a menudo provenían de su propio mundo. Al crear la comisión, se protegió indirectamente al estabilizar el mundo criminal y minimizar los riesgos de asesinato. No se trataba solo de protección personal, sino de crear un sistema que hiciera que todo el ecosistema criminal fuera más seguro y predecible. La voluntad de Luciano de romper con la tradición y formar alianzas fuera de las familias criminales italoamericanas tradicionales fue otra medida de seguridad revolucionaria. A diferencia de los jefes tradicionales, Luciano forjó alianzas con mafiosos judíos como Meyer Lansky y Bugsy Siegel, ampliando su red de protección y reduciendo su dependencia de socios italianos potencialmente desleales. Estas relaciones le dieron acceso a recursos, inteligencia y protección que habrían sido imposibles de obtener solo a través de los canales tradicionales de la mafia. Además, Luciano supo utilizar la cooperación con las autoridades legítimas como estrategia de seguridad mucho antes de que otros jefes del crimen reconocieran su potencial. Su cooperación con las autoridades estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionando información sobre los puertos sicilianos, le aseguró su pronta liberación de la prisión. Incluso mientras estaba exiliado en Italia, Luciano gestionaba sus operaciones en Estados Unidos a través de intermediarios de confianza, manteniendo la distancia con las actividades delictivas directas para evitar ser procesado. Curiosamente, aunque Charles Luciano dejó un legado aterrador, su imperio no habría podido mantenerse sin aliados como el siguiente jefe mafioso: Vito Genovese. El enfoque de Vito Genovese respecto a la seguridad se caracterizaba por decisiones audaces, a veces temerarias, que reflejaban tanto su ambición como su comprensión del juego de la mafia. Para él, la mejor manera de evitar el peligro era alejarse por completo del campo de batalla. Genovese era el jefe de la familia criminal Genovese y una figura clave de la mafia estadounidense, conocido por su papel en el tráfico de heroína y en la reunión de Apalachín de 1957. Su medida de seguridad más drástica la tomó al principio de su carrera criminal, cuando tomó una decisión que pocos jefes criminales se habrían atrevido a tomar. Para evitar una acusación de asesinato en Estados Unidos, Genovese huyó a Italia en la década de 1930, donde continuó dirigiendo operaciones de heroína a distancia, utilizando su ausencia como escudo contra el enjuiciamiento. Cuando finalmente regresó a Estados Unidos, el jefe mafioso empleó una estrategia de seguridad diferente, pero igualmente despiadada: eliminar las amenazas potenciales antes de que se materializaran. Genovese orquestó el asesinato de rivales como Albert Anastasia. Lo hizo para consolidar su poder, utilizando la violencia como medida de seguridad preventiva. No se trataba de violencia reactiva, sino de la eliminación estratégica de cualquiera que pudiera suponer una amenaza futura para su posición o su seguridad. Como muchos jefes del crimen exitosos, Genovese comprendió la importancia de tener aliados dentro del sistema diseñado para atraparlo. Sobornó a figuras policiales y políticas para obtener avisos de las investigaciones, creando un amortiguador protector contra los arrestos. Esta red de corrupción le proporcionó el tipo de sistema de alerta temprana que lo mantuvo fuera de la cárcel. Ahora bien, mientras que Vito Genovese mantenía la seguridad mediante la fuerza bruta, la siguiente persona prefería el control absoluto: Benjamin Siegel. Benjamin Siegel fue un mafioso judío estadounidense y socio de Lucky Luciano y Meyer Lansky, que desempeñó un papel clave en el desarrollo de Las Vegas como centro de juego. La principal estrategia de seguridad de Siegel fue revolucionaria para su época.
utilizó su estatus de celebridad y sus conexiones con la alta sociedad como escudo protector. Siegel se hizo amigo de celebridades de Hollywood e incluso creó una imagen pública de hombre de negocios encantador. Esta estrategia le proporcionó una capa de protección social, lo que hacía que los ataques contra él fueran bastante arriesgados. Como cofundador de Murder, Inc., Siegel se rodeó de leales matones que podían responder rápidamente a las amenazas. También viajaba de forma estratégica. Se desplazaba con frecuencia entre Nueva York, California y Las Vegas, lo que reducía la previsibilidad de su ubicación y complicaba los intentos de asesinato. Esta movilidad constante no solo tenía como objetivo evitar la rutina, sino también crear un estilo de vida tan impredecible que sus enemigos potenciales nunca supieran dónde encontrarlo ni cuándo podría ser vulnerable. Siegel vivía en casas seguras, viviendas extravagantes equipadas con medidas de seguridad y vigiladas por sus socios. Estas casas fortificadas le permitían llevar un estilo de vida lujoso y al mismo tiempo garantizar su protección frente a posibles amenazas. Aunque el reinado de Benjamin Siegel llegó a su fin, la siguiente persona se hizo cargo de la mafia de Chicago y mejoró las cosas. Sam Giancana. El enfoque de Sam Giancana en materia de seguridad era quizás el más complejo y peligroso de todos los jefes mafiosos de la historia, ya que contaba con conexiones que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Su seguridad operativa básica seguía muchos de los mismos principios utilizados por otros jefes del crimen exitosos. Sin embargo, lo que lo diferenciaba era el increíble nivel de conexiones políticas y de inteligencia que tenía, conexiones que le proporcionaban una protección que iba mucho más allá de lo que cualquier organización criminal tradicional podía ofrecer. El aspecto más extraordinario de la estrategia de seguridad de Giancana era su implicación con agencias gubernamentales legítimas. Su supuesta implicación con la CIA y sus vínculos con figuras como John F. Kennedy le proporcionaban una capa de protección a través de la influencia política. No se trataba solo de relaciones corruptas con políticos locales o agentes de policía, sino de conexiones en los más altos niveles del gobierno estadounidense. Y estas conexiones le proporcionaban información, protección e influencia que ningún otro jefe del crimen podía igualar. Giancana confiaba en un grupo de miembros de confianza de la organización para manejar la seguridad y eliminar las amenazas, asegurándose de que sus órdenes se cumplieran sin exposición directa. Este enfoque de doble capa significaba que, incluso si sus conexiones políticas le fallaban, todavía contaba con la infraestructura tradicional de la mafia como respaldo. Mientras que Sam Giancana aprovechaba sus conexiones para mantenerse a salvo, los siguientes jefes de la mafia utilizaban la información para mantener el control. Anthony Casso. Anthony Casso fue el segundo al mando de la familia mafiosa Lucchese en Nueva York durante los años 80 y principios de los 90. Era conocido por su violencia despiadada y su eventual cooperación con las autoridades. Casso entendía que, en el mundo del crimen organizado, las mayores amenazas suelen provenir de las personas más cercanas. Así que, a diferencia de la mayoría de los jefes de la mafia, decidió espiar a su propia organización con la misma intensidad con la que las fuerzas del orden lo espiaban a él. Casso era famoso por su paranoia e instaló cámaras de vigilancia y dispositivos de escucha en su casa y en sus clubes sociales para vigilar a sus socios. No se trataba solo de ser cauteloso, sino de crear una red de inteligencia completa que le advirtiera con antelación de cualquier amenaza potencial dentro de su propia organización. Los aspectos físicos de la seguridad de Casso eran igualmente impresionantes. Mantenía un equipo rotativo de matones armados y utilizaba múltiples refugios en Brooklyn y Long Island para evadir a las fuerzas del orden y los ataques de sus rivales. Esta movilidad constante y la fuerte protección creaban múltiples capas de seguridad que hacían extremadamente difícil para sus enemigos predecir su ubicación o lanzar un ataque exitoso contra él. El aspecto más extraordinario de la red de seguridad de Casso era su corrupción de las propias fuerzas del orden. En una ocasión, Casso sobornó a dos detectives de la policía de Nueva York, Luis Eppolito y Stephen Caracappa, para que le proporcionaran información sobre las investigaciones e incluso llevaran a cabo asesinatos. El enfoque de Casso para eliminar las amenazas era despiadadamente proactivo. Ordenó el asesinato de presuntos informantes y rivales, incluido un atentado contra el jefe rival, John Gotti. Lo hizo para eliminar las amenazas incluso antes de que pudieran materializarse. Ahora bien, mientras que Anthony Casso trajo el caos, la siguiente persona trajo la diplomacia. Frank Costello. El enfoque de Frank Costello
respecto a la seguridad de la mafia, fue quizás el más sofisticado y sutil de todos los jefes del crimen de la historia de Estados Unidos, ya que no solo recurría a la violencia o la intimidación, sino también a la influencia política. Como jefe interino de la familia mafiosa, Luciano, entre los años 30 y 50, era conocido por sus conexiones políticas y su diplomacia. Costello entendía que la mejor seguridad a menudo proviene de hacerse valioso para las mismas personas que se supone que deben detenerte. Por esta razón, cultivó relaciones con políticos, jueces y policías, incluyendo vínculos con Tammany Hall de Nueva York, asegurándose de recibir información sobre investigaciones y redadas. Lo que hacía tan inusual el enfoque de Costello era su rechazo deliberado al estilo de vida llamativo y de alto perfil que muchos otros jefes del crimen no podían resistir. A diferencia de los jefes más ostentosos, Costello vivía modestamente y evitaba las grandes muestras de riqueza, lo que reducía su visibilidad ante sus rivales y las fuerzas del orden. El enfoque diplomático de Costello también se extendía a sus relaciones dentro del mundo criminal. Como diplomático, evitaba involucrarse directamente en las guerras entre bandas, posicionándose como mediador para minimizar los riesgos de asesinato. También empleaba guardaespaldas discretos, pero leales, que a menudo se mezclaban con su séquito como socios comerciales. Este enfoque le permitía mantener la seguridad y, al mismo tiempo, preservar la imagen de un hombre de negocios legítimo, en lugar de la de un jefe mafioso fuertemente protegido. Aunque Frank Costello tenía su propio estilo para mantenerse a salvo, sus métodos chocaban con los de los tradicionalistas, como el siguiente jefe de la mafia, que creía en los valores del viejo mundo, el secretismo y el honor. Joseph Bonanno. El enfoque de Joseph Bonanno en materia de seguridad demostró que, en ocasiones, la forma más eficaz de protegerse es desaparecer por completo del campo de batalla y reinventarse a uno mismo. Como fundador de la familia mafiosa Bonanno, una de las 5 familias de Nueva York, las medidas de seguridad de Bonanno eran tan teatrales y creativas como eficaces. El aspecto más famoso y extraño de la estrategia de seguridad de Bonanno fue su desaparición simulada durante uno de los periodos más peligrosos de su carrera criminal. Durante la Guerra de los Plátanos, Bonanno simuló su propio secuestro en 1964 para evitar ser asesinado por facciones rivales. Desapareció durante 19 meses y aprovechó esa oportunidad para reorganizarse y negociar desde la clandestinidad. Fue una representación teatral completa diseñada para sacarlo del campo de juego y permitirle mantener el control de su organización desde las sombras. Además de sus tácticas de escape, Bonanno dependía en gran medida de sus hijos y parientes cercanos para gestionar las operaciones, lo que garantizaba la lealtad y reducía el riesgo de traición por parte de personas ajenas a la familia. Aunque Joseph Bonanno acabó encontrando un final brutal, su caída allanó el camino para ejecutores más sanguinarios, como el siguiente jefe de la mafia, Leoluca Bagarella. El enfoque de Leoluca Bagarella en materia de seguridad se caracterizaba por una brutalidad extrema y una dedicación al secretismo que le permitió operar como fugitivo y jefe del crimen activo durante años. Bagarella era una figura clave en la facción corleonesi de la mafia siciliana. Era un ejecutor despiadado que asumió el liderazgo tras el arresto de Rina en 1993. La seguridad operativa básica de Bagarella seguía el mismo enfoque de baja tecnología y alta movilidad que había funcionado para otros líderes de la mafia siciliana. Vivía como un fugitivo, moviéndose entre apartamentos y escondites rurales en Sicilia, a menudo disfrazado de trabajador, o utilizando identidades falsas para mezclarse con las comunidades locales. Al igual que otros exitosos jefes del crimen siciliano, Bagarella comprendía la importancia de evitar la vigilancia electrónica. Utilizaba notas escritas a mano para dar órdenes y también recurría al terror para evitar traiciones. Bagarella ordenó brutales ataques contra informantes y sus familias. Un buen ejemplo fue el horrible asesinato del hijo pequeño de un traidor, un acto que ordenó como forma de disuadir las traiciones y reforzar su seguridad mediante el miedo. Para garantizar la seguridad de su organización, Bagarella operaba con un grupo muy unido de leales a Corleonesi, minimizando la exposición a personas ajenas que pudieran cooperar con la policía. Esta estrategia creó un entorno de seguridad en el que todos los involucrados sabían que su supervivencia dependía de mantener una lealtad y un secreto absolutos. Al igual que Leoluca Bagarella, el siguiente jefe mafioso también mantuvo un perfil bajo mientras construía una de las familias mafiosas más poderosas de la historia de Estados Unidos. Carlo Gambino. El enfoque de Carlo Gambino respecto a la seguridad de la mafia fue quizás el más exitoso en la historia del crimen organizado.
como jefe de la familia criminal Gambino de 1957 a 1976. Gambino logró lo que pocos jefes criminales logran. Murió por causas naturales en su propia cama y nunca fue procesado con éxito por sus delitos. La base de la estrategia de seguridad de Gambino era su deliberado cultivo de la normalidad y su rechazo al estilo de vida ostentoso que atraía la atención hacia otros jefes del crimen. Gambino evitaba la publicidad. Vivía en una modesta casa de Brooklyn y vestía con discreción para desviar la atención de las fuerzas del orden y sus rivales. También utilizaba un enfoque diplomático para fortalecer a su familia mediante matrimonios y alianzas con otras familias mafiosas. Esta estrategia redujo la probabilidad de que se produjeran conflictos entre familias que pudieran amenazar su seguridad. En cuanto a las operaciones, Gambino rara vez daba órdenes directas y solo utilizaba intermediarios como el subjefe Anielo Della Croce. Lo hacía para distanciarse de las actividades delictivas y del escrutinio legal, lo que significa que, incluso cuando las fuerzas del orden lograron infiltrarse en su organización, les resultó casi imposible relacionarlo directamente con delitos específicos. En sus últimos años, Gambino empleó estrategias de seguridad aún más poco convencionales. Utilizó su deteriorada salud para evitar comparecer ante los tribunales y exponerse públicamente, protegiéndose aún más de ser procesado. Aunque Gambino empleaba métodos de seguridad de primer nivel, estos no eran nada en comparación con los del siguiente jefe mafioso. Giovanni Brusca. El enfoque de Giovanni Brusca respecto a la seguridad era inseparable de su papel como uno de los asesinos más temidos y eficaces. Las medidas de seguridad de Brusca se basaban en un principio: hacer que tus enemigos tuvieran demasiado miedo como para actuar en tu contra. Como sicario de la mafia siciliana y socio de Totò Riina, Brusca fue responsable de más de 100 asesinatos, incluido el de Giovanni Falcone en 1992. Se escondía en remotas granjas sicilianas, trasladándose con frecuencia para evitar ser capturado por las fuerzas especiales antimafia italianas. También utilizaba identificaciones falsas y alteraba su apariencia para mezclarse con las comunidades rurales, evadiendo así ser detectado durante sus años como fugitivo. Al igual que otros miembros de la facción Corleonesi, la red de seguridad de Brusca se construyó en torno a los estrechos lazos de lealtad y dependencia mutua. Como aliado de confianza de Riina, se apoyó en la estructura muy unida de los Corleonesi para proporcionar refugios y recursos, minimizando la exposición a los extraños. Esta red no solo le proporcionaba lugares donde esconderse, sino que le daba acceso a información, recursos y apoyo que le permitían continuar con sus actividades delictivas, incluso mientras vivía como fugitivo. ¿Cuál de estos jefes de la mafia consideras más sofisticado? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Para ver más videos como este, haz clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.